Bienvenidos de nuevo al canal, chicos y chicas. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo hago las galletas para mis cobayas. También lo podéis utilizar si tenéis conejos porque la dieta que tienen es súper similar, por no decir que es idéntica. Los ingredientes aquí son a gusto de cada uno, lo que más le gusta a cada mascota. El único indispensable son los pellets, porque va a ser como la masa de nuestras galletas. Yo he utilizado pimiento rojo porque a ellos les encanta y es muy importante porque lleva vitamina C y ellos lo necesitan. También le he puesto zanahoria porque les gusta mucho y he pensado que también le daría un toque más rico a las galletas. Los materiales que vais a necesitar son súper poquitos y seguro que tenéis por casa. Primero de todo, un vasito con agua y también de ingredientes agua, que se me ha olvidado de decirlo. También vamos a necesitar un tenedor, un cuchillo y una cuchara pequeña. Lo primero que vamos a hacer es mojar los pellets para que se vuelvan una masa. Tenemos que vigilar con la cantidad de agua que echamos, más vale quedarse corto que pasarse, porque si no va a quedar muy líquido y no vamos a poder hacer bien las galletas. Una vez que hayáis acabado de echarle agua a los pellets, dejáis que lo vayan absorbiendo. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es cortar el pimiento rojo. Echad la cantidad que queráis, dependiendo de cuánto queréis que tenga cada galleta o de cuántas galletas vayáis a hacer. Yo he cortado 3 trocitos. Ahora lo vamos a cortar en trocitos pequeños para que nos sea más fácil a la hora de machacarlo. Una vez ya hemos cortado todos los trocitos de pimiento, con el tenedor vamos machacándolo. Puede que suene fácil, pero a mí me ha costado la vida. Cuando hayamos acabado de machacar el pimiento rojo, lo que vamos a hacer es echar el líquido en los pellets y así es como se acabarán de inflar. La masa tiene que quedar con una consistencia algo similar a esta. Ahora vamos a cortar la zanahoria en trocitos muy pequeños porque esta no la vamos a machacar. Una vez hayamos acabado de cortar la zanahoria, juntamos el pimiento y la zanahoria con la masa de los pellets. Es importante juntarlo bien para que luego podamos hacer las bolitas. Cuando ya hayamos hecho la mezcla, viene la parte más sucia, por decirlo de alguna manera, y es que tenemos que hacer las bolitas. Yo os recomiendo hacerlo con las manos porque será muchísimo más fácil. También os recomiendo que pongáis las bolitas encima de un cartón, porque eso absorberá toda la humedad que tienen y será más fácil que se sequen. Si en cambio les ponéis encima de un plástico, se hará un charquito y no acabarán de secarse nunca. Yo las dejé secar hasta la mañana siguiente y aquí podéis ver cómo Mani y Coquito están desayunando y les encanta. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis que es súper fácil hacer galletitas para vuestras cobayas o vuestros conejos y nos vemos en la próxima. Adiós.